Trabajo práctico 6. Alquenos y alquinos. Bueno, aquí en este trabajo práctico esto es una continuación de lo que veníamos viendo anteriormente con alcanos y alcanos ramificados, porque acá junto con los alquenos y alquinos forman parte de todo el gran grupo de lo que son los hidrocarburos, que son las moléculas que últimamente estamos viendo, es decir, moléculas formadas por cadenas de carbono e hidrógeno. Así que en ese sentido va a ser similar a lo anterior, pero bueno, vamos a ver cuáles son los cambios que actúan acá en estos dos grupos. Bueno, para eso vamos a iniciar un repasito de lo que son los hidrocarburos, una breve clasificación, que esto siempre reitero, ¿no? Que lo van anotando como parte de la carpeta y después van a hacer un trabajito práctico, unos ejercicios. Los hidrocarburos se clasifican en alcanos, que es lo que ya vimos, alquenos y alquinos, que es lo que vamos a completar hoy. Bueno, vamos a recordar los alcanos. ¿Qué característica tenían esas moléculas? Que todos los enlaces entre carbonos, o sea, las uniones entre átomos de carbono que formaban cadenas, eran siempre enlaces simples, o sea, uniones covalentes simples que lo representamos con una rayita solamente. Eso lo recordarán de los alcanos. ¿Cuál es la diferencia con los alquenos? Bueno, los alquenos también van a ser cadenas de carbono, pero lo distintivo de los alquenos va a ser la presencia de un doble enlace entre los carbonos. Por eso presentamos esto con una doble rayita, la unión entre dos carbonos. Y los alquinos va a ser un triple enlace, es decir, triple rayita entre carbonos. Eso sería como un resumen para ver las diferencias que hay entre estos tres grupos. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar ahora lo nuevo, que serían los alquenos. Bueno, características de los alquenos, como dijimos, bueno, vamos a ver ahora cuando representemos las moléculas que va a haber doble enlace, pero tiene una característica, a diferencia de los alcanos, que se acuerdan que los alcanos tenían terminación ano la molécula. Bueno, acá en estos casos los alquenos siempre van a terminar en eno. Y hay una formulita molecular que también la habíamos visto para los alcanos, que es un poco diferente si comparan a lo que habíamos visto, que me indicaba la fórmula FM, fórmula de la molécula, fórmula molecular. Es la cantidad de carbonos e hidrógenos que hay en la molécula, cantidad total. Que eso lo generalizamos, lo simbolizamos ahora con una N debajo de la C, o sea de los carbonos, y los hidrógenos 2 por N. ¿Qué quiere decir esto? Que para N cantidad de carbonos, o sea, N es un número natural que podría ser 1, 2, 3, 4, según la cantidad de carbono que tenga en la cadena, va a depender la cantidad de hidrógenos haciendo una cuenta muy sencilla que es multiplicando 2 por N, o sea, 2 por la cantidad de carbonos que hay. Igualmente ahora lo vamos a ver con los ejemplos como para que si no se entendió ahora se entienda bien ahí con los distintos casos. Bueno, entonces como les decía, vamos a ver primero un ejemplo de un alqueno. En este caso es una cadena de 3 carbonos que tiene lo distintivo del doble enlace entre uno de los carbonos. En este caso tenemos el doble enlace entre este carbono y este. El resto de las cadenas carbonadas va a ser siempre enlaces simples. O sea, solamente vamos a tener un doble enlace. Bueno, vamos a ver qué es esto que anoté acá, estos números en rojo y demás. Lo que está en negro es la molécula. Vamos a recordar que esto lo que estoy haciendo acá es una fórmula que se llama fórmula semidesarrollada, que es representar la rayita, que son los enlaces, la unión entre los carbonos, y la cantidad de hidrógenos, que se anota así, con un H y un número de abajo que indica la cantidad de hidrógeno. Entonces, en este caso, este carbono está unido a 2 hidrógenos y por un doble enlace a este carbono. Para que no se equivoquen la cantidad de hidrógenos,
Recuerden que hay que hacer siempre la cuenta de los 4 enlaces que tiene el carbono o la valencia 4, es decir, entre los hidrógenos y las uniones carbono con carbono, que son las rayitas, siempre tienen que sumar en total 4. O sea, en este caso, para este carbono tenemos 2 uniones de los enlaces carbono con carbono, que son las rayitas, más 2 hidrógenos para llegar a 4. Entonces, por ejemplo, acá, ¿por qué puse un hidrógeno? Porque en este carbono tenemos que contar alrededor de este carbono cuántas rayitas tenemos, cuántos enlaces carbono a carbono. Y tenemos de este lado 1, 2, pero de este lado está unido a un carbono por un enlace simple, al carbono este 3. Entonces acá ya tenemos 1, 2, 3 enlaces con carbono con carbono. Por lo tanto, falta 1 para llegar a 4. Entonces, por eso ponemos un solo hidrógeno. Este carbono, ¿por qué lleva 3H? Y bueno, porque ya tiene una unión ocupada con la unión carbono con carbono, que es una rayita. Por lo tanto, faltan 3 uniones para llegar a 4. Entonces, de esa manera, suma estos 3 hidrógenos, ¿no? Así que bueno, esto es muy similar a lo que habíamos visto para alcanos. Bueno, una vez que tenemos esta molécula, ¿qué les puedo pedir? Bueno, que nombren a la molécula, que le den un nombre. Entonces, en este caso es una cadena de 3 carbonos. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, esta es una cadena lineal, ¿no? O sea, tenemos una hilera de 3 carbonos. Hay que numerar los carbonos, como siempre. ¿Desde dónde empiezo? ¿Desde qué punta empiezo? Desde la punta que está más cerca del doble enlace. O sea, ahora acá lo que va a mandar no es la ramificación como habíamos visto antes, cuando habían los alcanos, sino tiene que ser el carbono más cerca del doble enlace, que sería este. Entonces, por ejemplo, acá, este carbono, este es el más cerca del doble enlace, empezamos con este, que sería carbono 1, este sería el carbono 2 y este el 3. Bueno, ¿cómo se va a nombrar? Entonces el nombre va a ser, fíjense, yo puse acá, 1-propeno. Bueno, ¿por qué es esto? Porque acá sigue las mismas reglas para nombrar que en los alcanos. Se tienen que fijar en la famosa tablita, que esto es igual para los alcanos, que eso ya lo tienen ustedes en la unidad anterior de alcanos, que según la cantidad de carbonos de la cadena se utiliza un prefijo distinto, que es como empieza el nombre de la cadena. Entonces, como acá en este caso tenemos 3 carbonos, ¿no? 3 carbonos es prop. Por eso acá pongo prop. Termina en eno porque es un alqueno. Acuérdense que los alquenos tienen terminación eno. Así que de esa manera ahí se armó el nombre, propeno. ¿Por qué pongo 1? Esto sí es obligatorio, porque el 1 me indica la posición del doble enlace, o sea, de la doble rayita, que está en el carbono 1. O sea, en realidad está entre el carbono 1 uniendo el carbono 1 y al 2, pero se pone el número más chico, que está sobre el carbono 1. Por eso se le pone siempre el número adelante, que indica la posición del doble enlace. Bueno, finalmente les puedo pedir que me hagan la fórmula molecular de esta molécula, con lo cual nosotros partimos de esta fórmula que vimos recién, ¿no? O sea, carbono N, hidrógeno 2 por N. En este caso, N, ¿cuánto vale? La cantidad de carbonos, 3. O sea, carbono 3. Hidrógeno sería 2 por N, o sea, 2 por 3. Totaliza 6 hidrógenos, ¿no? Haciendo esta cuentita sencilla, o sea que queda definitivamente carbono 3, hidrógeno 6. Si se fijan, lo pueden controlar acá, que haya 6 hidrógenos, y bueno, ahí se van a encontrar que coincide esta molécula con la fórmula molecular, ¿no? Bueno, este sería un primer ejemplo de alquenos. Vamos a ver otro.
Bueno, ¿por qué también es un alqueno, no? Porque hay un doble enlace. Esto es distintivo de que pertenece a los alquenos, ¿no? Entonces, es un alqueno, pero bueno, a diferencia de la molécula anterior, acá tenemos una ramificación. ¿Se acuerdan que son los carbonos, uno o varios carbonos, que salen de los laterales de la cadena? Tenemos la cadena principal, que sería la horizontal, y el o los carbonos que salen ramificados hacia arriba o hacia abajo en los laterales son ramificaciones. Bueno, las ramificaciones se nombran exactamente igual que antes, así que por eso no me detengo mucho. Acá, como tiene un solo carbono, el prefijo es met. Las ramificaciones terminan en il. Acuérdense siempre la terminación il de las ramificaciones. Por eso siempre que tengan CH3 se va a llamar metil. Así que bueno, ahí por un lado tenemos esto, o sea, marcamos la cadena principal, la ramificación. Traten de hacerlo con otro color para que no se les mezcle con el color negro de la molécula. Y acá para numerar, ¿por qué yo empiezo de acá, desde el 1 de acá y no desde esta punta? Porque acuérdense que se tiene que arrancar desde la punta, desde el carbono que está más cerca del doble enlace, que en este caso el doble enlace está de este lado. Así que por eso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, una vez que tenemos eso ya estamos en condiciones de nombrar. Bueno, el nombre, como podrán ver acá, es 3-metil, o sea, nombro primero la ramificación, que está en el número 3, o sea, 3-metil, y cadena de 5 es pent, o sea, pent, eno, terminación de los alquenos, nombre penteno. Pongo el 1 porque, bueno, porque el doble enlace está en el carbono número 1, que se pone ahí. Así que bueno, ese sería el nombre. Y bueno, finalmente, para repasar un poquito más la fórmula molecular, para esta molécula partimos de la fórmula de cálculo, reemplazamos, en este caso son 6 hidrógenos, porque tenemos 5 de la cadena principal, más acuérdense que se suman todos los carbonos, inclusive los de las ramificaciones, así que en total son 6 carbonos. Bueno, la cantidad de hidrógeno va a ser el doble, o sea, 12. Queda finalmente la fórmula carbono 6, hidrógeno 12. Bueno, vamos a pasar ahora a los alquinos. Bueno, ¿qué características de los alquinos vamos a repasar? Que, bueno, los alquinos tienen triple enlace, ¿no es cierto?, en la molécula. Y van a terminar en ino. Fórmula molecular es otra, es distinta de la anterior. En este caso tenemos que hacer carbono N, hidrógeno 2 por N, pero le tenemos que restar 2 a la multiplicación 2 por N. Ahora, después vamos a ver por qué. Bueno, entonces vamos a presentar un ejemplo con moléculas con triple enlace. Por ejemplo, esta cadena lineal. Bueno, acá vemos el triple enlace del alquino, es una cadena de 5. Acá fíjense que donde hice acá el triple enlace, ¿qué pasa con el carbono 2 y 3? No tiene hidrógenos, no lleva hidrógenos, no está unido hidrógenos. ¿Por qué? Y bueno, porque si se fijan, este carbono tiene 1, 2, 3 y de este lado 4. Ya tenemos las 4 uniones del carbono ocupadas, por lo tanto no hay lugar para hidrógenos. Y lo mismo va a pasar con este carbono 3. El resto, bueno, sigue las mismas reglas que estuvimos viendo antes, para colocar los hidrógenos. Bueno, acá para las reglas para nombrar es muy parecido para los alquenos, pero la diferencia es que acá hay un triple enlace, pero se siguen las mismas reglas, es decir, hay que numerar la cadena, se empieza a numerar desde el carbono de la punta más cerca del triple enlace en este caso,
que sería este carbono, el de la punta. O sea, ¿de dónde pueden empezar a contar? ¿Desde acá o desde acá? Empiezan desde acá porque este carbono está más cerca del triple enlace que este. Así que arranco en este sentido. 2, 3, 4 y 5. Bueno, el nombre, como verán, puse 2-pentino. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué 2? Porque el triple enlace, ven que le pongo acá triple enlace, el triple enlace está en el carbono 2. Y pent, porque, bueno, yendo a la tabla, penta es 5. Así que ustedes ahí tienen para 5 carbonos, pent, y la terminación ino, porque es característico de los alquinos, que son los triple enlaces. Así que ahí tenemos el nombre. Y para completar podemos ver la fórmula molecular, que sería, bueno, la que vimos recién, carbono N, hidrógeno 2 por N-2. O sea, hay que hacer esta cuenta. N vale 5 en este caso, porque son 5 carbonos. Entonces, ¿qué cuenta voy a hacer acá para sacar la cantidad de hidrógenos? 2 por N, que vale 5, y le tengo que restar 2. O sea, eso me va a dar carbono 5, hidrógeno 2 por 5, 10, menos 2, 8. Tengo en total 8 hidrógenos en esta molécula, que si toman el trabajo, cuentan, van a ver que hay 8. ¿ven? Tienen 3 acá, más 2 acá tenemos 5, más 3 acá totalizan 8. Hay coincidencia. Bueno, les muestro otra variante con ramificaciones y de paso repasamos qué pasaba cuando hay 2 o más ramificaciones. En este caso, fíjense que seguimos teniendo un alquino, o sea, un triple enlace, en este caso una cadena de 6, pero acá tenemos ramificación acá y ramificación acá. O sea, que es, acuérdense, cuando es una ramificación de un carbono, se llama metil. Pero acá se repite lo mismo. Ahora vamos a ver cómo, si es lo mismo que antes, cómo se lo nombraba eso. Pero bueno, antes vamos a completar la numeración, que acá en este caso empezamos desde acá, porque este carbono es el del carbono que está en el extremo más cerca del triple enlace. Así que empezamos a numerar de acá para allá. Bueno, finalmente entonces el nombre quedaría. Primero nombramos las ramificaciones, que está esta metil en el 4 y este en el 5. Por eso pongo 4-5, 4, 5. Como el metil y metil se repite 2 veces, cuando era 2 veces se acuerdan que se usaba el di adelante. Así que sería dimetil. Y después para la cadena de 6 sería X, ¿no? O sea, sería X de 6, terminación ino, porque es un alquino, nombre exino. ¿Por qué pongo el número 2? Y bueno, porque el triple enlace está en el segundo carbono, empezando desde acá. Así que eso siempre recuerde que tiene que ponerlo. Bueno, vamos a ver otro caso, como para completar toda esta serie, otra molécula. En este caso también es una cadena de 6, pero con una ramificación distinta a la anterior. O sea, acá, acuérdense, cuando la ramificación tiene un solo carbono se llama metil. ¿Qué pasa acá? Es una ramificación que tiene 2 carbonos, sería como una hilera o una fila de 2 carbonos. Entonces 2 carbonos, como 2 carbonos, es et, por eso se le nombraba, lo recordarán, el que hizo el trabajo anterior, sería etil. Siempre termina en il, ¿no? Terminación il, las ramificaciones. Et, porque tenemos una cadena de 2 carbonos. Así que bueno, cuando ven esto, ya directamente se le pone etil. Nombre completo, entonces.
nombro primero la ramificación, que sería etil, en el carbono 3, sería 3-etil. Esta es una cadena de 5, o sea, penta, ¿no? Buscando la tabla es pen y terminación ino, pentino. El triple enlace está en el carbono 1, por eso pongo 1-pentino. Bueno, entonces con eso estaríamos completando las formas de ver estas moléculas y de nombrarlas para alquenos y alquinos. En base a esto van a ser, como les dije, una pequeña guía de ejercicios. Así que bueno, espero que les haya servido.